Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente y que sin duda ha captado la atención de muchos de ustedes. Así que prepárense porque vamos a desgranar los últimos acontecimientos que rodean a la carismática Hande Erçel y sobre todo, a esa figura que parece ser su apoyo incondicional en estos momentos, Kerem Bürsin. Si les gusta estar al día de todo lo que sucede en el universo de sus actores y actrices favoritos, asegúrense de darle a ese botón de suscripción, porque aquí no se nos escapa nada. El título del vídeo de hoy es bastante directo y un poco dramático, lo sé, traición a Hande Erçel, busca consuelo en Kerem Bürsin. Y es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera a la ficción, o al menos, eso es lo que se rumorea y lo que nos llega a través de los medios y las redes sociales. Hande Erçel, a quien conocemos por su talento y su belleza deslumbrante en series que han conquistado corazones en todo el mundo, parece estar atravesando un momento delicado. Y ante las adversidades, las personas, incluso las estrellas, buscan un hombro en el que apoyarse, una mano amiga que les ofrezca consuelo y fortaleza. Y todo apunta a que ese refugio, ese consuelo, lo está encontrando en Kerem Bürsin. Ahora, antes de entrar en detalles, es importante aclarar algo fundamental. En este canal, nuestro objetivo es analizar las noticias y los rumores de manera informada y respetuosa. No pretendemos ser jueces ni lanzar sentencias. Simplemente compartimos la información que circula, analizamos las diferentes perspectivas y les ofrecemos un espacio para debatir y formarse su propia opinión. Por eso les invito desde ya a que activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Hemos sido testigos de cómo la vida personal de Hande Erçel ha sido objeto de mucho escrutinio público. Su relación, o supuesta relación, con Kerem Bürsin siempre ha sido un tema candente. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, donde su química fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en el sueño de muchos de sus seguidores. Desde entonces la especulación sobre su vida amorosa ha sido constante, con idas y venidas, confirmaciones y desmentidos, y un sinfín de rumores que mantienen a la prensa y a los fans en vilo. Pero lo que nos ocupa hoy es un giro particular en esta historia. Se habla de una traición. Y este término por sí solo, ya genera mucha expectación y a veces, también un poco de morbo. Cuando hablamos de traición en el contexto de una relación, generalmente nos referimos a una infidelidad, a una ruptura de la confianza que daña profundamente los cimientos de la pareja. Sin embargo, en el mundo de la fama, las traiciones pueden adoptar muchas formas. Podrían ser de carácter romántico como una infidelidad, pero también podrían ser traiciones de amistad, de confianza profesional, o incluso traiciones percibidas o magnificadas por los medios. La información que ha llegado a nuestros oídos sugiere que Hande Erçel podría estar enfrentando una situación delicada en su vida personal, una que la ha llevado a sentirse herida o decepcionada. Los detalles exactos de esta supuesta traición son, hasta el momento, un tanto difusos. Los medios turcos, que suelen ser muy ágiles a la hora de desentrañar los misterios de sus celebridades, han estado especulando intensamente. Algunas fuentes apuntan a un posible desengaño amoroso, mientras que otras sugieren un problema más relacionado con su círculo cercano o incluso con su carrera. Lo cierto es que, sea cual sea la causa, la imagen que se proyecta es la de una Hande vulnerable, necesitada de apoyo. Y aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin. A pesar de que las versiones sobre su relación con Hande han sido cambiantes, algo parece ser constante: su cercanía. Ya sea como amigos, como expareja que mantiene una buena relación, o como algo más, la presencia de Kerem en la vida de Hande parece ser un pilar importante. Los rumores que circulan sugieren que ante este momento difícil, Hande ha recurrido a Kerem en busca de consuelo. Esto no es del todo sorprendente dado el vínculo que construyeron durante las grabaciones de Sen Kalkam, y la admiración mutua que siempre han demostrado. Imaginemos la escena. Una Hande Erçel, que normalmente irradia una luz y una fortaleza arrolladoras, se encuentra en un momento de debilidad. ¿A quién recurre una persona cuando se siente herida? A menudo a aquellos en quienes confía plenamente, a aquellos que la conocen bien y que saben cómo hacerla sentir mejor. Y si los rumores son ciertos, Kerem Bürsin se ha convertido en esa persona. Los paparazzi los han captado junto.
Ese en diversas ocasiones, a veces en reuniones discretas, otras veces en eventos públicos, siempre con una interacción que sugiere una familiaridad y un afecto que trascienden una simple relación profesional o una amistad casual. Es importante analizar por qué esta noticia genera tanto interés. En primer lugar, la fama de Hande Erçel y Kerem Bürsin es inmensa. Tienen legiones de seguidores que han invertido emocionalmente en sus personajes y en sus vidas. Cuando uno de ellos atraviesa un momento difícil, sus fans sienten esa preocupación como propia. En segundo lugar, la narrativa de la traición y la posterior búsqueda de consuelo es una historia con la que muchos de nosotros podemos empatizar. Todos hemos pasado por momentos de decepción y hemos buscado el apoyo de nuestros seres queridos. Ahora, ¿qué significa esto para su relación? Si Hande ha sido traicionada en algún sentido, y busca consuelo en Kerem, ¿podría esto significar un acercamiento más profundo? ¿Podría ser un indicio de que sus sentimientos, que muchos fans esperaban, resurgen ante esta adversidad? Es una pregunta que flotará en el aire, y que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es claro es que la presencia de Kerem en la vida de Hande en este momento parece ser un factor estabilizador. Hemos visto cómo ambos actores han enfrentado rumores y especulaciones a lo largo de sus carreras. Son figuras públicas y por lo tanto sus vidas están bajo el microscopio. Es fácil caer en la tentación de juzgar o de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, es fundamental recordar que son personas reales, con sus propias emociones y sus propios desafíos. En el contexto de la supuesta traición, las especulaciones van desde un desengaño romántico con una pareja anterior de Hande, hasta una decepción dentro de su círculo de amigos o incluso un conflicto profesional que la ha afectado emocionalmente. Los medios a menudo no se detienen en matices y prefieren los titulares llamativos. El hecho de que se hable de traición sin especificar a quién o en qué contexto, añade un velo de misterio que alimenta aún más las conjeturas. Lo que sí podemos observar son las interacciones entre Hande y Kerem. Las redes sociales, aunque no siempre reflejan la realidad completa, nos dan pistas. Los likes mutuos, los comentarios de apoyo, los encuentros públicos que se filtran, todo esto conforma un mosaico que los fans analizan con lupa. Y en este momento parece que ese mosaico apunta hacia una conexión fortalecida. Pensemos en el poder del apoyo mutuo. En momentos de crisis, tener a alguien que te escuche, que te comprenda y que te ofrezca una perspectiva diferente puede ser invaluable. Si Hande está pasando por un momento difícil, el hecho de tener a Kerem a su lado, alguien con quien ha compartido experiencias intensas y con quien tiene una química innegable, podría ser exactamente lo que necesita para procesar sus emociones y recuperar la serenidad. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo a veces teje estas historias que se entrelazan con las ficciones que vemos en pantalla. La química entre Hande y Kerem en Sen Kalkam fue tan real para muchos que esperaban que esa conexión se tradujera en una relación fuera de las cámaras. Y aunque las cosas no siempre se dan como uno espera, las experiencias compartidas, especialmente las que implican trabajar juntos en proyectos exitosos y de gran intensidad emocional, crean lazos que son difíciles de romper. La traición en este contexto puede ser interpretada de diversas maneras. Podría ser una decepción amorosa, una infidelidad por parte de una pareja actual o pasada de Hande. O podría ser algo más sutil, una traición a la confianza por parte de alguien cercano, una promesa rota, o una situación que la ha hecho sentir desprotegida. Independientemente de la naturaleza exacta de esta traición, el hecho de que Kerem sea la persona a la que acude en busca de consuelo habla mucho de la profundidad de su vínculo. Consideremos la posibilidad de que esta situación, aunque dolorosa para Hande, podría ser un catalizador para algo más. A veces los momentos difíciles nos obligan a reevaluar nuestras relaciones y a acercarnos a las personas que realmente nos importan. Si Hande está atravesando un desengaño y encuentra en Kerem un apoyo incondicional, esto podría reavivar sentimientos latentes o fortalecer aún más la amistad que comparten. Es crucial, queridos espectadores, mantener una perspectiva equilibrada. Las noticias sobre celebridades a menudo están teñidas de especulaciones y de intereses mediáticos. No tenemos acceso a la verdad absoluta de lo que sucede en sus vidas privadas. Sin embargo, sí podemos observar los patrones de comportamiento, las interacciones públicas y las declaraciones que se hacen, y a partir de ahí, construir una narrativa. En este caso, la narrativa que emerge es la de una Hande Erçel que, frente a una adversidad, busca refugio en la persona que, al parecer, ha demostrado ser un pilar constante en su vida, Kerem Bürsin.
Su cercanía en estos momentos, más allá de las especulaciones románticas, es un testimonio de la importancia de tener redes de apoyo sólidas. Analicemos las posibles interpretaciones de esta cercanía. 1. Apoyo de amistad genuina. Es posible que, a pesar de no estar en una relación romántica, Ande y Kerem hayan desarrollado una amistad profunda y duradera. En tiempos de crisis, los amigos son esenciales, y Kerem podría estar cumpliendo ese rol a la perfección. 2. Reavivamiento de sentimientos. Dada la intensidad de su relación en pantalla y el afecto que públicamente se han profesado, no sería descabellado pensar que esta situación podría estar llevando a ambos a reconsiderar sus sentimientos. A veces, las adversidades sacan a la luz lo que estaba latente. 3. Estrategia mediática. Emoticono besos. Aunque menos probable en este contexto, no podemos descartar por completo que en el mundo del espectáculo, a veces las apariencias se cuidan. Sin embargo, la genuinidad que se percibe en sus interacciones sugiere que hay algo más profundo. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin se ha convertido en un tema de conversación recurrente en relación con Hande Erçel, especialmente en este contexto de supuesta traición. Los fans divididos entre la esperanza de una reconciliación romántica y la preocupación por el bienestar de Hande, siguen cada movimiento con atención. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con emociones complejas, que atraviesan altibajos como cualquiera de nosotros. Y es en esos momentos de vulnerabilidad cuando la verdadera naturaleza de las relaciones se pone a prueba. Si Hande ha sido víctima de una traición, el hecho de que Kerem esté ahí para ella es, sin duda, un gesto de gran valor. Demuestra que más allá de los rumores y las expectativas, existe un respeto y un afecto mutuos que se mantienen fuertes. En conclusión, queridos amigos, la noticia de que Hande Erçel busca consuelo en Kerem Bürsin, en medio de lo que se rumorea como una traición, nos presenta una narrativa intrigante. Sea cual sea la naturaleza exacta de esta traición, y sea cual sea el futuro de la relación entre Hande y Kerem, lo que queda claro es que la amistad y el apoyo mutuo son pilares fundamentales en la vida de cualquiera, incluso de las estrellas más brillantes. Hemos explorado las posibles interpretaciones, analizado el contexto y reafirmado la importancia de ser respetuosos con la privacidad de los artistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre los últimos acontecimientos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem podrían estar reavivando su relación? ¿Qué piensan sobre el concepto de traición en el mundo de la fama? Déjenme sus comentarios, que siempre leo con gran interés y son muy valiosos para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.